Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar nuestra clase número 4 de estabilidad y resistencia de los materiales, materia correspondiente a las carreras de Ingeniería Eléctrica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Hurlingham. Esta clase corresponde al segundo cuatrimestre del año 2026. ¿Qué veremos hoy? ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? Bueno, lo principal es que vamos a pasar de las fuerzas y o momentos a las tensiones internas, tal como lo podemos ver en esta imagen. Sobre una viga tenemos aplicado un esfuerzo interno, un momento de flexión, y ese momento de flexión, cuando observamos con una lupa sobre una sección de nuestra viga, bueno, ¿qué es lo que vemos? Que en un elemento diferencial de área actúa una tensión en este caso normal. Entonces, lo que vamos a ver es el análisis de las tensiones internas en un sólido. Vamos a analizar los conceptos de tensión normal sigma y tensión tangencial tau. Nos vamos a referir al cubo de tensiones, a la idea, al concepto de cubo de tensiones, y vamos a trabajar los estados tensionales en 3 y 2 dimensiones. Asimismo, nos vamos a referir al tensor de tensiones y a lo que se entiende por tensiones principales y sus direcciones. Bueno, como venimos haciendo a partir de este cuatrimestre, en una transparencia al principio vamos a mostrar la convención de símbolos que se va a utilizar en la clase 4 concretamente, ¿no? Por eso allí van a ver que, por ejemplo, acá abajo a la izquierda, nos aparecen dos elementos principales de esta clase, que son los símbolos sigma y tau correspondientes a las tensiones normales y tensiones tangenciales con las que vamos a trabajar durante esta clase. También, como hacemos en todas las clases de la materia, ubicamos dentro de nuestro diagrama de doble anillo, en el cual están las 10 unidades de la materia que comienzan en la unidad 1 sobre estabilidad y termina en la unidad 10 sobre cargas dinámicas, ubicamos el tema de nuestra clase, que es el que corresponde a la unidad 5 sobre tensiones y deformaciones. Bueno, este diagrama de flujo realmente me gusta mucho porque podemos analizar de un vistazo todo lo que venimos trabajando y lo que seguiremos trabajando durante la cursada. Por ejemplo, nosotros nos estuvimos refiriendo en las clases anteriores a lo que son las acciones externas. ¿Y qué se entienden por acciones externas? Por un lado tenemos las cargas aplicadas, que las solemos designar con la letra F mayúscula, y las reacciones en los apoyos, que las designamos con la letra R mayúscula. Cuando nosotros tomamos un elemento estructural que está sometido a estas acciones externas y lo cortamos, evidentemente que para mantener el equilibrio nos van a aparecer las solicitaciones internas, que también lo estuvimos viendo en la clase anterior. Esas solicitaciones internas van a ser la solicitación axil, N mayúscula, el corte, Q mayúscula, la flexión, M sub F, y la torsión, M sub T. Cada una de estas solicitaciones internas, o a cada una de estas solicitaciones internas, el material responde internamente con tensiones que pueden ser normales
o que pueden ser tangenciales, según iremos viendo en nuestras clases sucesivas. Bueno, luego el elemento de máquina, el componente estructural, va a tener una geometría. Esa geometría, ¿qué nos va a aportar? Nos va a aportar un área, nos va a aportar un momento de inercia, nos va a aportar un momento polar. Y entonces, en la resistencia de materiales, vamos a ver que dispondremos de una ecuación que relaciona los esfuerzos internos con las tensiones y cómo esas tensiones son afectados sus valores en función de la rigidez de la geometría de la sección, que está representada por los elementos que comentábamos anteriormente. Finalmente, para cerrar toda esta actividad, es que a través de las propiedades mecánicas del material y de los criterios de resistencia, es que nosotros vamos a terminar comparando una tensión equivalente actuante sobre la sección más comprometida de nuestro componente estructural, de nuestro elemento de máquina, contra una tensión admisible. Que esa tensión admisible va a depender de propiedades mecánicas del material, normalmente la tensión de fluencia, y de un coeficiente de seguridad, que ese coeficiente de seguridad va a ser función del tipo de material, va a ser función del tipo de carga, de las condiciones de servicio, etcétera, ¿no? Y bueno, en alguna medida la existencia del coeficiente de seguridad tiene que ver con, de algún modo, la incertidumbre que hay alrededor del comportamiento del material, del conocimiento geométrico profundo, de la estructura, del conocimiento preciso, que normalmente no sucede, de las cargas, de las reacciones en los vínculos, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos a centrar ahora en el concepto de tensión. Y entonces decíamos que acá tenemos un cuerpo a la izquierda que está vinculado a tierra, que está sometido a fuerzas aplicadas, que son las F1 y F2, y que en los vínculos lógicamente aparecen las reacciones de vínculo. Entonces, ¿qué ocurre internamente en una sección de ese cuerpo y concretamente en un punto de esa sección de ese cuerpo, por ejemplo el punto P? Bueno, van a aparecer tensiones. Las tensiones decíamos que las hay de dos tipos, tensiones normales, sigma, y tensiones tangenciales, tau. Las tensiones varían de un punto a otro, ¿sí? Y dependen, fíjense que dependen de 4 variables. Dependen de las cargas, dependen de la geometría, dependen de las condiciones de vínculo y también, y esto es muy importante porque lo vamos a analizar en profundidad durante esta clase, de la orientación del plano considerado. El conjunto de tensiones en un punto como el P, que tenemos representado en nuestra imagen de arriba a la izquierda, en todos los planos posibles, es lo que define el estado tensional. Y el estudio del estado de tensiones es clave, fundamental, para poder analizar y dimensionar piezas bajo solicitaciones como son la solicitación axil, la torsión, la flexión. Bueno, no comenté nada respecto del esquema que está arriba a la derecha. Básicamente tendríamos una barra que está sometida a fuerzas de compresión F. Esa barra la hemos cortado en una sección que es, bueno, la que estamos observando a la derecha, o sea, esta sección, ¿no es cierto?
Y bueno, lógicamente decíamos que internamente el material reacciona mediante tensiones y esas tensiones, en este caso tensiones normales asociadas a la sección, lo que hacen es mantener el equilibrio, o sea, equilibrar la fuerza de compresión F, que es una fuerza aplicada. Bueno, vamos a ir orientándonos hacia el cubo de tensiones, ¿no? Entonces, en un sólido que está sometido a fuerzas, como el que venimos trabajando, decíamos que el estado tensional va a variar de punto a punto en forma continua. Y cuando nosotros, por ejemplo, decidimos tomar un entorno suficientemente pequeño alrededor de un punto, recuérdense que estamos hablando siempre del punto P, las tensiones en el punto P pueden considerarse aproximadamente constantes. Fíjense la idea de entorno suficientemente pequeño. Entonces, en este análisis se basa la hipótesis de medio continuo, según la cual las propiedades y los campos mecánicos se representan mediante funciones continuas. Y para definir el estado de tensión en el punto P, es que nosotros vamos a considerar tres planos ortogonales y sus tensiones asociadas. Planos ortogonales como los que tenemos indicados en el esquema que está arriba a la derecha, donde en el origen, fíjense que tenemos ubicado nuestro punto P de análisis. A mí siempre me gusta comentar que más allá de estas hipótesis simplificativas que planteamos en la ingeniería, la realidad de los materiales es diferente, ¿no? O sea, acá tenemos un cuerpo de una bomba de freno en donde el cuerpo de la bomba de freno es una pieza fundida, que es la que está arriba a la izquierda. A la derecha tenemos que se le ha realizado a una pieza fundida de este cuerpo de bomba de freno una radiografía industrial, y a partir de lo que nos muestra esta radiografía industrial nosotros podemos inferir de movida que la pieza en realidad, una pieza fundida, es una pieza que tiene una cantidad de poros en el interior de su volumen, ¿no es cierto? Entonces, los materiales reales a escala microscópica son discontinuos. Eso es lo que yo quiero remarcar. Pero en la resistencia de materiales, es decir, durante toda nuestra cursada, los vamos a modelar como medios continuos a escala macroscópica. Otra manera de ver la falta de continuidad es si nosotros hiciéramos un análisis metalográfico del material de diferentes piezas, y esto lo van a comprender muy bien los estudiantes de metalurgia, que cuando uno hace un estudio metalográfico, un análisis metalográfico, se va a encontrar, digamos, con la microestructura del material. Y entonces esa microestructura nos va a revelar que el material no es un material continuo. El material puede estar constituido por diferentes fases, está constituido por granos. Esos granos evidentemente tienen un borde, como lo podemos observar que está marcado en la imagen de aquí a la izquierda. Cuando hablo de diferentes microconstituyentes, fíjense que acá tenemos un microconstituyente oscuro y a la derecha tenemos un microconstituyente claro, que tranquilamente podría ser, si esa imagen se tratara de un acero de bajo carbono, tranquilamente podemos decir que el constituyente claro es ferrita y el constituyente oscuro es perlita.
A la derecha tenemos una fundición nodular en donde el grafito se concentra en forma de esferas y bueno, acá también, tanto en un caso como en el otro, estas imágenes metalográficas nos revelan que los materiales reales no son continuos, ¿no? Pero bueno, lógicamente que esto lo estamos viendo a escala microscópica. Bueno, continuando con o yendo hacia nuestro concepto del cubo de tensiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Alrededor del punto P de nuestro cuerpo en estudio, que estaba sometido a fuerzas exteriores y estaba vinculado a la Tierra, vamos a aislar un volumen elemental con forma de cubo. De manera que al ir reduciendo sus dimensiones, podemos pensar que en el límite, cuando la dimensión del cubo tiende a cero, todas sus caras pasan por el punto considerado, es decir, pasan por el punto P. Y las tensiones en esas caras del cubo de dimensiones diferenciales representan las tensiones en el punto P. Entonces, lo que hicimos fue llegar al concepto, a la idea de un cubo diferencial de dimensiones diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, rodeando nuestro punto de análisis, el punto P. Entonces, fuimos del punto al sistema de planos cartesiano, al cubo de tensiones. ¿Por qué hacemos esto? Porque un punto en realidad no tiene área ni tiene orientación, pero evidentemente que las tensiones necesitan de un plano para actuar. Por esa razón es que nosotros consideramos planos que pasan por el punto y cada uno de ellos con distinta orientación. Elegimos tres planos perpendiculares correspondientes a un sistema cartesiano para poder organizar y describir de la mejor forma posible el estado tensional. E introducimos el concepto de elemento diferencial cúbico alrededor del punto. ¿Para qué? Para tener caras donde actúan las tensiones. Entonces, el cubo diferencial lo que hace es representar las componentes del estado tensional sobre tres planos coordenados ortogonales. Y estas componentes nos van a permitir determinar la tensión sobre cualquier plano que pase por el punto. Es decir, sobre un plano que tenga cualquier tipo de orientación. Muy bien, vamos a referirnos ahora al concepto de tensiones normales y tensiones tangenciales. Como siempre venimos haciendo, continuamos con nuestro cuerpo, considerando de ese cuerpo una sección que contiene un punto P. La particularidad que estamos mostrando en esta imagen es que a nuestro cuerpo lo hemos cortado, ¿no es cierto? Y hemos puesto en evidencia las tensiones que aparecen en esa sección asociadas al punto P. Entonces, la tensión sigma nu, que puede tener cualquier orientación, es lo que se denomina tensión completa. Y la misma puede ser descompuesta en una tensión normal al plano de la sección, y esa será la tensión sigma, y en otra tensión tangencial tau que está contenida en el plano de la sección. Y evidentemente, en la mayoría de los casos, en la generalidad de los casos, la tensión tangencial tau no se va a alinear con los ejes cartesianos de la sección, y es por esta razón que la misma, la tensión tangencial tau, la vamos a descomponer en dos componentes ortogonales dentro del plano de la sección.
Antes de continuar con ese análisis, referirnos a las unidades de las tensiones. La tensión, ya sea tanto sigma como tau, tiene una unidad de fuerza, newton, dividido una unidad de área, metro cuadrado. A esa unidad que resulta de dividir un newton por metro cuadrado se la denomina pascal. Sin embargo, ¿con qué nos vamos a encontrar en nuestra materia? Nos vamos a encontrar con que en vez de utilizar los pascales, vamos a estar trabajando siempre con megapascales. ¿Por qué? Porque las tensiones se encuentran habitualmente en el orden de los megapascales, es decir, son valores altos. De esta manera, los números se hacen manejables, son claros y son compatibles con la práctica habitual de expresar las áreas en milímetros cuadrados, ya que un megapascal no es otra cosa que un newton por milímetro cuadrado. Y entonces estaremos trabajando con las fuerzas en newton y con las áreas en milímetros cuadrados que resultan de las unidades típicas que se utilizan en la ingeniería mecánica para las dimensiones, que son los milímetros, ¿no es cierto? Bueno, vamos a enfocarnos ahora a la designación, es decir, cómo se le dan nombres a las tensiones normales y a las tensiones tangenciales, que en alguna medida en el esquema que tenemos en esta transparencia ya tenemos cada una de esas tensiones con su designación. Las tensiones normales, es decir, las tensiones sigma, se la van a designar como sigma x, sigma y o sigma z, según cuál sea el eje normal al plano sobre el que la tensión actúa. Por ejemplo, fíjense, esta tensión normal sigma sub z es una tensión normal porque es perpendicular a la cara superior del cubo y a su vez es paralela al eje z. Del mismo modo, por ejemplo, podemos analizar la sigma y, que es una tensión normal porque es perpendicular a esta cara que está del lado derecho de la imagen y que es paralela al eje y, de ahí su subíndice. En cuanto a las tensiones tangenciales, necesitan en realidad de un doble subíndice. El primero, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice la dirección del eje normal al plano donde está actuando la tensión tangencial. Y el segundo es el que corresponde a la dirección del eje al cual la tensión es paralela. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la tau xy, ¿no? Fíjense, la tau xy está contenida en esta cara anterior, por decirlo de alguna manera, del cubo, en donde la normal a esa cara anterior es el eje x. Entonces, el primer subíndice es el eje x. Y por otro lado, la tensión tangencial, tau xy, es paralela al eje y, de ahí su segundo subíndice. Del mismo modo, nosotros podemos construir las designaciones de todas las tensiones tangenciales. Muy bien. Para ir o con la finalidad de ir viendo para los distintos tipos de solicitaciones cuáles son las tensiones que aparecen internamente en el material, es que nos empezamos a plantear esta transparencia. Por ejemplo, en el caso de tirar de una barra, ¿no? Que sería este caso. Si nosotros tiramos de una barra, nos van a aparecer tensiones normales, tensiones que están perpendiculares a una sección interna de la barra, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, considerásemos
una sección interna de la barra, acá tendríamos tensiones normales sigma, ¿correcto? Lo mismo sucede en el caso de la compresión, ¿sí? Ahora, si yo la barra, en vez de traccionarla o comprimirla, lo que hago es intentar cortarla, que es el caso que tenemos acá del shear, el corte. Bueno, en ese caso, lo que nos van a aparecer en el plano de la sección de la barra son tensiones tangenciales tau, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de las tensiones normales sigma? Las tensiones normales sigma lo que tienden a hacer es separar, y ahí estaríamos hablando de tracción, o acercar barra comprimir, y ahora nos referimos a la compresión, las secciones. Es decir, las secciones se separan según esté traccionando o se acercan según esté comprimiendo. Y evidentemente están actuando perpendiculares al área, mientras que las tensiones tangenciales tau tienden a deslizar una sección respecto de la otra, actuando paralelas a la sección, y eso lo vimos muy bien en el caso del shear, ¿no? En donde, como les decía, nosotros estamos cortando la barra en forma transversal. ¿Y qué pasa? Que cuando la tensión normal supera un determinado valor crítico, puede producir lo que se conoce como fluencia, o inclusive si nosotros seguimos aumentando la tensión, se va a poder provocar la fractura o la separación, según sea el material y el estado tensional, mientras que con las tensiones tangenciales lo que va a aparecer es el cizallamiento. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una barra, por ejemplo, de 10 milímetros de diámetro, y la fuerza externa que voy a tener que realizar para separarla en dos partes va a tener un valor, si el material es un aluminio, va a tener un valor superior si el material es un acero, recocido por ejemplo, y va a tener un valor todavía más alto si el material es un acero templado y revenido. Por eso decimos que ese valor crítico que nos conduzca a la fractura o a la separación de la barra en dos partes va a depender del material, ¿sí? Bien, las tensiones normales de tracción las vamos a considerar siempre positivas y las de compresión negativas, es decir, que las tensiones sigma llevan asociado un signo, ¿no es cierto?, en función de si tienden a separar o si tienden a acercar. Bueno, lógicamente que si nosotros partimos de un cuerpo, que ese cuerpo está sometido a fuerzas aplicadas y está vinculado a tierra y en esas vinculaciones aparecen las reacciones, ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, cada uno de sus puntos se encuentra en equilibrio, incluso el punto P que nosotros estamos rodeando con el cubo elemental de tensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que en las caras no visibles, las caras que están del lado, el cubo tiene 6 caras, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una cara que está al frente y una cara que está opuesta, que está del lado de atrás. Tenemos una cara superior y también tenemos una cara inferior, ¿sí? Y lo mismo, tenemos una cara hacia la derecha, tendremos una cara del lado izquierdo. ¿Por qué decimos esto? Porque en las caras no visibles las tensiones van a ser iguales a las que estamos viendo en el esquema, pero que van a estar actuando en sentido contrario.
¿Por qué? Porque el sistema de fuerzas sobre el cubo debe cumplir las condiciones de equilibrio, ¿sí? Ese punto se encuentra en equilibrio. Las fuerzas opuestas en las caras ocultas anulan las tres ecuaciones de equilibrio traslacional, ¿sí? Y fíjense que hablamos de fuerzas. Cuando hablamos de fuerza, por ejemplo, decimos, vamos a trabajar con la tapa superior. La fuerza sería sigma z, la tensión, multiplicada por el área de la tapa, es decir, por diferencial y por diferencial x. Entonces, como la tensión es newton sobre milímetro cuadrado y el diferencial y es milímetro y el diferencial x es milímetro, nos queda una fuerza. Acuérdense que las condiciones de equilibrio están con relación a las fuerzas y a los momentos, ¿no? Lo que estuvimos viendo en clases anteriores. ¿Qué es lo que nos resta? Verificar que también se anulen las sumas de momentos respecto de los ejes X, Y del eje Z, evitando cualquier tendencia a rotar. Es decir, el punto no se traslada y entonces va a estar en condición de equilibrio respecto de las fuerzas, pero tampoco rota. Eso significa que va a estar en equilibrio respecto de los momentos. Entonces, vamos a plantearnos un solo caso, ¿no? Vamos a plantearnos el equilibrio de momentos respecto del eje X, ¿sí? Y bueno, ahí fíjense lo siguiente. Respecto del eje X genera momento la tau ZY y genera momentos la tau YZ, ¿no? Ahora, la tau YZ, ¿no? Para transformarla en fuerza la tengo que multiplicar por diferencial X y la tengo que multiplicar por diferencial Z, ¿sí? Ahora, el brazo de palanca respecto del origen, para tener el brazo de palanca respecto del origen, que es donde está el punto P, tengo que multiplicar por diferencial Y. ¿Con qué se equilibra el momento producido por la tensión tangencial tau YZ? Con el tau ZY. El tau ZY, para llevarlo a fuerza, tengo que hacer tau ZY por diferencial X, que es esta cara del cubo, esta arista del cubo, perdón, y por diferencial Y, que es esta otra arista del cubo. Luego, el brazo de palanca es el diferencial Z, que es el que está escrito en tercer lugar. Entonces, ¿qué resulta a partir de esta condición de equilibrio? Que tau YZ es igual a tau ZY. Es decir, que las tensiones tangenciales que tienen los subíndices invertidos son iguales de a pares. Y esto es lo que se conoce como la ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales. ¿Qué podemos decir al respecto? Que en dos planos ortogonales entre sí, voy a ver si borramos todas las entradas, que serían, por ejemplo, este plano 1 y el plano 2, que fueron los que analizamos. Las tensiones tangenciales perpendiculares a la arista común es esta, son iguales y están orientadas ambas hacia ella, como es el caso, o sea, tau YZ se dirige, por decirlo de alguna manera, hacia la arista,
lo mismo que tau ZY. Entonces, o ambas van hacia ella o ambas se alejan de ella, ¿no? Bueno, de esta manera hemos analizado la condición de equilibrio rotacional, es decir, el cubo de tensiones que representa al punto P se encuentra tanto en equilibrio de traslación como en equilibrio de rotación. Bueno, ¿qué implica la ley de reciprocidad? Fíjense una cosa, vamos a volver, o no, lo podemos ver en esta misma imagen. Nosotros tenemos tres tensiones normales y del esquema acá tenemos dos tangenciales, acá, ¿no? En la cara anterior tenemos dos tangenciales, en la lateral tenemos otras dos más, 4, y en la cara superior tenemos otras dos más, 6. 6 tangenciales más 3 normales. Ahora, eso nos da 9 componentes de tensión. Sin embargo, por lo que acabamos de ver, que las tensiones tangenciales son iguales de a pares, resulta que tenemos 6 componentes independientes de tensión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también decirles que las tensiones se pueden llegar a reducir a solamente 3 valores cuando se consideran las direcciones principales y que universalmente se las designa como sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que es el caso del cubo que tenemos aquí abajo, ¿no? En donde las tensiones principales son tensiones normales que actúan en planos donde no hay tensiones tangenciales, es decir, donde las tau son nulas. Bueno, suele ser muy frecuente y necesario conocer estos valores principales para poder evaluar el estado de tensión en un punto. Y bueno, fíjense que dos de las tres tensiones principales en un punto, que sería el punto P de análisis que venimos trabajando, o sea, acá adentro tenemos metido nuestro punto P, dos de las tres tensiones principales en un punto corresponden a la tensión normal máxima y a la mínima, actuando en direcciones perpendiculares. ¿Por qué actúan en direcciones perpendiculares? Porque tenemos un cubo, ¿no es cierto? Entonces, entre las caras del cubo, nosotros tenemos 90 grados. O sea, acá tenemos 90 grados, acá tenemos 90 grados, ¿sí? Actúan en caras perpendiculares. Y algo interesante de decirles, fíjense que este cubo está rotado, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablábamos que la tensión o las tensiones varían según sea el plano que se considere, nosotros pasamos de un cubo con esta disposición, llamémosle el cubo 1, ¿no? Con esta disposición, en donde tenemos 9 tensiones, a un cubo 2, donde tenemos solamente 3 tensiones, pero fíjense que el cubo 2 está rotado. O sea, si bien el cubo 2 está rodeando el mismo punto P, fue necesario rotar el cubo para encontrar una posición del mismo en el cual las tensiones tangenciales son nulas y simultáneamente allí ocurre que las tensiones normales son las tensiones principales, alguna de ellas máxima, otra de ellas mínima y un valor intermedio entre esas dos. Por eso son tres tensiones, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bueno, ahora vamos a pasar del cubo de tensiones
a las tensiones en un plano arbitrario. Por eso nos movemos desde un cubo a un tetraedro que lo tenemos allí a la derecha, ¿no? ¿Qué sucede? Si nosotros conocemos el estado tensional completo en un punto, vamos a poder calcular qué ocurre en cualquier plano que pase por el punto, que es el plano inclinado del tetraedro. Ese es el planteo que nos veníamos haciendo. Decíamos que la tensión, las tensiones en un punto dependen de la orientación del plano considerado. Entonces, en ese sentido vamos a empezar a trabajar ahora. El punto de partida es el mismo. Tenemos un cuerpo sometido a fuerzas aplicadas F sub 1, F sub 2, vinculado a tierra. La vinculación genera las reacciones R sub I. Y en ese cuerpo, de ese cuerpo, tomamos una sección, un punto P correspondiente a esa sección, lo rodeamos. Ya lo veníamos rodeando con un cubo, pero ahora, interior al cubo, vamos a considerar un plano inclinado, es decir, vamos a trabajar con un tetraedro. ¿Qué va a ocurrir? En el tetraedro, en las caras de atrás del tetraedro, las que son no visibles, vamos a tener las tensiones normales y tangenciales que ya venimos analizando. Lo que pasa que no las habíamos mostrado, acá las estamos poniendo en evidencia. Ahora, sobre el plano inclinado van a actuar las componentes de la tensión completa X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, ¿sí? O sea, estas tres se combinan vectorialmente y forman el vector tensión completa, ¿no? Bueno, a partir de este tetraedro de tensiones es que vamos a poder establecer relaciones fundamentales entre las tensiones en sus caras, y todo esto es la base del equilibrio diferencial. Bueno, ya decíamos que tres caras del tetraedro coinciden con los planos cartesianos, ¿sí? En cambio, la cuarta es un plano que tiene una orientación arbitraria y que está definido por los cosenos directores L minúscula, M minúscula y N minúscula. Las tensiones en esas caras lo que van a hacer es representar las tensiones en el punto P aplicadas a planos con distintas orientaciones. Ese es nuestro objetivo. Y esto lo que nos va a permitir es vincular las tensiones conocidas en los planos coordenados, ¿no? O sea, las tensiones sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau XZ, tau IZ, tau ZX, etc., con las tensiones sobre un plano inclinado cualquiera, de manera tal que el análisis del tetraedro nos va a conducir a la expresión general de la tensión en una dirección arbitraria. Ese es el planteo que nos estamos haciendo. Entonces vamos a proyectar el vector de la tensión completa en el plano de orientación arbitraria, que el plano de orientación arbitraria, fíjense que está designado como BCD, porque son sus tres vértices, BCD. Y bueno, como les comentaba anteriormente, acá están redondeadas con círculos verdes las tensiones, las componentes de la tensión completa, que las vamos a designar como X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula respectivamente. Si nosotros conocemos esas tres magnitudes, evidentemente que podremos determinar las componentes normales y tangenciales
correspondientes a un plano que tenga una orientación arbitraria. Entonces, le vamos a asignar al plano inclinado, a este plano inclinado, que tiene forma de triángulo, le vamos a designar un área igual a A mayúscula. Y en las caras no visibles, por ejemplo, vamos a tener el triángulo PCD, fíjense que es el que estaría a la izquierda. Acá tenemos el punto P, acá tenemos el C y acá tenemos el D, ¿no? Como ese es paralelo al eje X, le corresponde el área A sub X y así sucesivamente, tal que el valor del área A sub X va a ser igual al área A del plano inclinado multiplicado por el coseno director, L minúscula. Del mismo modo, A sub y va a ser A por M minúscula y A sub z va a ser A por N minúscula. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta transparencia? Vamos a proyectar toda la fuerza. Fíjense que está subrayado la palabra fuerzas porque lo que nos vamos a plantear es un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Fuerzas que actúan sobre el elemento y sobre cada uno de los ejes. Nosotros tenemos proyecciones sobre los ejes X, Y y Z. Si nos enfocamos, por ejemplo, en el eje X, en el plano inclinado, ¿qué tenemos? La fuerza sería la componente de la tensión completa X mayúscula multiplicada por el área del plano inclinado, que es A mayúscula. ¿Eso a qué es igual? ¿Cómo se equilibra? Se equilibra, por ejemplo, en el plano trasero con la tensión sigma X, multiplicado por ¿qué? Por el área de ese plano, A sub X, ¿correcto? Después, vamos a buscar otros vectores, tensiones tangenciales, que sean paralelos a el eje X. Y acá tenemos en la cara de atrás el tau y sub x. Tau y sub x que tendremos que multiplicar por a sub y nos da el segundo término. Y finalmente, acá tenemos la tercer componente paralela al eje X, tau zx multiplicada por a sub z. Bueno, de esta manera, haciendo las proyecciones en forma sucesiva sobre el eje X, eje Y y el eje Z, tendremos este grupo de ecuaciones. ¿Cómo pasamos de la transparencia anterior a esta? Lo único que hacemos es pasar dividiendo A en cada una de las ecuaciones 4, 5 y 6 del lado derecho, ¿no? Entonces, cuando hacemos la relación, por ejemplo, entre A sub X y A, ya sabemos que esa relación no es otra cosa que el coseno director L minúscula. Y entonces, esas ecuaciones se transforman en las que estamos viendo en esta transparencia. La componente X del vector tensión completa es igual a sigma X por el coseno director L más tau Yx por el coseno director M más tau Zx por el coseno director N. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y vamos a dar un pequeño paso para atrás,
Fíjense este ordenamiento, ¿no? De las tensiones. Sigma X, en una diagonal tenemos las tensiones normales y después, las voy a marcar como dobles, acá tenemos todas las tensiones tangenciales. ¿Sí? A ese conjunto de 9 datos que surgen de estas tres ecuaciones, lo vamos a denominar tensor de tensiones. El tensor de tensiones es esta matriz que tenemos aquí arriba. Entonces nosotros pasamos del tetraedro de tensiones, ¿sí? Que el tetraedro de tensiones es esta imagen, la 1. Pasamos del tetraedro de tensiones al tensor de tensiones, ¿sí? O sea, venimos de acá a acá. ¿Y qué podemos decir al respecto? Que lo que el tetraedro calcula plano por plano, el tensor lo contiene toda la información de una sola vez. Y allí tenemos dentro del tensor de tensiones los 9 componentes de tensión. Y si damos un paso para atrás, fíjense una cosa, que los valores de X, Y y Z van a variar en función de la inclinación que tenga el plano del tetraedro, siendo que esa inclinación está caracterizada por los cosenos directores, pero todos los otros valores, las tensiones normales y las tensiones tangenciales, son las mismas independientemente de cuál sea el plano que a mí me interese calcular las tensiones, las componentes de la tensión completa, ¿sí? Por eso, si yo conozco el tensor de tensiones en un punto, después puedo calcular la tensión en cualquier plano que tenga una inclinación arbitraria. Por eso este paso es fundamental. Pasamos del cubo al tetraedro y del tetraedro al tensor de tensiones. El estado tensional evidentemente es más complejo que un escalar o un vector, ya que no se describe con 1 o 3 escalares, ¿no? El tensor de tensiones lo que hace es describir completamente el estado tensional en un punto y no va a permitir calcular las tensiones en cualquier plano que pase por él. Es una representación general y compacta de las tensiones internas. Y a partir de él, vamos a ver que se obtienen las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y lo que veremos se denominan como invariantes del estado de tensión. Entonces, el estado de tensión en un punto se representa mediante 9 escalares que se organizan en un tensor simétrico, que ese tensor se expresa como una matriz, y al tensor de tensión lo vamos a denominar como sigma, ¿sí? El tensor de tensión es sigma, su nombre. Y bueno, allí están los 9 componentes de tensión, de los cuales nosotros sabemos, por ejemplo, que estos dos son iguales. Sabemos que este es igual a este. Y también sabemos que estos dos son iguales entre sí, ¿no? Es decir, las tensiones tangenciales que tienen los subíndices invertidos son iguales de a pares. Entonces, siguiendo con el tensor de tensiones, nos planteamos una idea clave, que en un punto nosotros no tenemos una sola tensión, sino que hay diferentes tensiones según cómo se corta el material. Y cuando decimos cómo se corta, que tendría que estar entre comillas, estamos diciendo qué plano estamos analizando.
Entonces, el tensor de tensiones, de algún modo, es una manera de guardar absolutamente toda la información de cómo se transmiten las fuerzas internas en un punto y en todas las direcciones posibles. Y volviendo a lo que mencionamos anteriormente, para hacer una suerte de analogía, la temperatura, cuando decimos, por ejemplo, en esta habitación hay, no sé, 23 grados centígrados, la temperatura requiere de un solo número, la velocidad, como es un vector, en el caso general necesita de 3 componentes, y en el caso de las tensiones vamos a tener que utilizar un tensor con 9 entradas, con 9 valores, de los cuales 6 son independientes debido a la simetría que venimos mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir finalmente? Que el tensor no es otra cosa que una tabla que contiene todas las tensiones posibles en un punto. Muy bien. Siguiendo con este análisis que veníamos haciendo, vamos a pasar del plano arbitrario, que es este, a las tensiones principales que están representadas por un tensor diagonal, ¿no? Las tensiones principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que están representadas por un tensor diagonal, en donde evidentemente todos los valores de las tensiones tangenciales son nulos. ¿Y qué sucede? Entre todos los planos posibles de análisis en un punto, existen algunos especiales donde la tensión tangencial desaparece, y allí es donde tenemos las tensiones principales. Para eso vamos a tener que trabajar con lo que se conoce como ecuación característica e invariantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos obtener las tensiones principales a partir de los 6 componentes del estado tensional. Y entonces dice que vamos a considerar las fórmulas 7, 8 y 9. Vamos a volver un poquito para atrás para ver cuáles son. Son estas tres que nos daban los valores de las componentes de la tensión completa en el plano inclinado, es decir, X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. ¿Y qué es lo que vamos a pensar en ese plano? Que la tensión completa está alineada con la tensión, con la normal nu, y la vamos a llamar lambda. Entonces, la componente de la tensión completa en el eje X, es decir, X mayúscula, va a ser igual a lambda por el coseno director L. La componente de la tensión completa en el eje Y, es decir, Y mayúscula, va a ser igual a lambda por M, y lo mismo pasa con la componente Z. Entonces vamos a reemplazar esas ecuaciones 19 en las 7, 8 y 9, nos van a quedar la 20, 21 y 22, y lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tienen los mismos cosenos directores. O sea, acá sería este caso, acá en la segunda sería este otro, y en la tercera sería este de acá. Entonces ahí tenemos un sistema de 3 ecuaciones, ¿no es cierto? En donde para que esas ecuaciones sean idénticamente nulas, deberían ser nulos en forma simultánea los 3 cosenos directores, cosa que no puede ocurrir nunca, porque ustedes saben que la suma cuadrática de los cosenos directores es igual a 1, es decir, se tiene que cumplir que L cuadrado más M cuadrado más N cuadrado sean iguales a 1, con lo cual es imposible que los 3 de manera simultánea sean nulos.
de manera tal que no queda otra que en el sistema anterior lo que sea cero es todo lo que no tenga que ver con los cosenos directores. Es decir, concretamente, es este determinante que estamos presentando como 26. Cuando se desarrolla el determinante y se colocan los términos del mismo por el orden de las potencias de lambda, aparece una ecuación cúbica que tiene este formato. Es muy importante tengan en consideración los signos que aparecen en la ecuación 27, ¿no? Fíjense, es lambda cubo menos I1 invariante 1 por lambda cuadrado más I2 invariante 2 por lambda menos I3 tercer invariante, en donde se puede demostrar, y esto lo pueden encontrar en el apunte de la cátedra, que el invariante I1 es la suma de las tres tensiones normales, el invariante I2 se determina con los productos cruzados, con la sumatoria de los productos cruzados de las tensiones normales, a los cuales se restan las tensiones tangenciales elevadas al cuadrado, y el invariante 3 no es otra cosa que el valor numérico que resulta de calcular el determinante del tensor de tensión. A estos tres valores numéricos, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, se los denominan invariantes del estado de tensión porque no cambian cuando se giran los ejes, ¿sí? Y cuando uno resuelve la ecuación de tercer grado, que está representada por la ecuación 27 de acá arriba, las tres raíces que resultan de su resolución son reales, se puede demostrar, y corresponden a las tensiones sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que son las tensiones principales, y las mismas solo dependen del estado tensional, nunca del sistema de coordenadas. Entonces, vamos a seguir con la idea de los invariantes. Concepto físico, ¿no? Los invariantes representan propiedades del estado de tensión que no dependen de cómo se mire el estado de tensión. Podemos hacer una analogía. Un objeto tiene una masa, ¿no es cierto? Esa masa no cambia si el objeto lo rotamos. Del mismo modo, el estado tensional tiene invariantes y esos invariantes, I1, I2 y 3, no cambian si se giran los ejes. Si hacemos una traducción ingenieril de lo que venimos comentando, es que los invariantes representan lo que está pasando en el material, ya que no dependen del sistema de referencia, y describen el estado de tensiones reales. Y de nuevo, repetimos, es independiente del sistema de ejes que consideremos. Muy bien. Como muchos casos de sistemas de tensiones se resuelven en el plano, vamos a pasar del estado de tensiones 3D al estado plano de tensiones 2D. ¿Qué sucede? Como solemos hacer los ingenieros en muchos problemas reales, el estado tensional lo vamos a simplificar a dos dimensiones porque eso nos facilita enormemente el análisis. Entonces pasamos del cubo de tensiones al cuadrado de tensiones, ¿sí? O sea, pasamos de este a este, y en el cubo inclusive nosotros podemos trabajar con un plano inclinado, ¿no? Como lo hicimos cuando pasamos del cubo al tetraedro en tres dimensiones. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? Acá tenemos un sistema plano de tensiones en donde
eh, en vez de trabajar con un cuadrado, lo vamos a hacer con un triángulo. Un triángulo que forma un ángulo alfa respecto del eje Y forma un ángulo beta respecto del eje X, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros teníamos las tres ecuaciones las tres ecuaciones correspondientes a las componentes del vector tensión completa, ¿no? X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula. Es evidente que en un sistema plano de tensiones, el sistema de ecuaciones se simplifica muchísimo, tanto en extensión como en cantidad, porque pasamos de tres ecuaciones a dos ecuaciones. O sea, solamente acá vamos a tener la componente X mayúscula del vector tensión completa y la componente Y mayúscula, ¿no? Fíjense que acá tenemos X mayúscula, Y mayúscula. Y por otro lado, en cuanto a las tensiones, vamos a tener solamente sigma X, sigma y vamos a tener tau YX y tau XY, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, las ecuaciones se simplifican de una manera muy fuerte, resultando a partir de las ecuaciones 7, 8 y 9, las ecuaciones 43 y 44, ¿no? Entonces, a partir de la tensión completa, nosotros podemos gráficamente dibujar en el esquema la tensión normal al plano inclinado y la tensión tangencial paralela al plano inclinado, ¿no? La tensión normal y la tensión tangencial tau. E inclusive esas dos tensiones, sigma, vamos a empezar por sigma, se pueden escribir en función de las componentes de la tensión completa sigma nu, es decir, de X raya y, de X mayúscula y de Y mayúscula. Por ejemplo, sigma resulta de multiplicar el valor de X por el coseno de alfa, que sería el valor de L, ¿no? Entonces ahí tendremos la proyección de X sobre la tensión normal sigma, y del mismo modo podemos hacer la proyección de la componente de la tensión completa Y mayúscula, ¿correcto? Entonces, fíjense que nos queda la ecuación 45, en donde sigma es X mayúscula por L más Y mayúscula por M, en donde L es igual al coseno de alfa y M es el coseno de beta, ¿sí? Eso surge del esquema que tenemos arriba. Entonces, cuando reemplazamos en el conjunto, es decir, cuando reemplazamos la 43 y la 44 en la 45, nos queda la ecuación 46, que describe la variación de sigma en función de las tensiones, las tensiones normales sigma X y sigma y de la tensión tangencial, y lógicamente también esa sigma es función de los cosenos directores L y M, ¿sí? Muy bien. Ahora, por razones prácticas, a nosotros nos va a convenir reemplazar el M, que no es otra cosa que el coseno de beta,
por el seno de su complemento, y el seno de su complemento no es otro que el seno de alfa, o sea, el coseno de beta, se puede demostrar por trigonometría, es igual al seno de alfa, ¿sí? Y de esa manera, la expresión que nos da la variación de la tensión normal nos queda específicamente en función del ángulo alfa, ¿no? Que eso, bueno, es algo que nos va a resultar muy interesante porque ese ángulo alfa va a ser representativo de la posición del plano del plano en el cual nosotros querramos estudiar las tensiones. En esta transparencia se hace referencias a las convenciones de signo, en donde las tensiones normales ya sabemos que son positivas en tracción, que eso significa el vector saliendo de la cara, y negativas en compresión cuando está entrando en la cara, y las tangenciales son positivas cuando producen un momento de giro horario respecto de un punto interno del prisma, ¿no? Entonces fíjense que la única que es negativa de todas las tensiones, de las 4 tensiones que tenemos acá, es la tau XY, que está girando en sentido antihorario, ¿no? Bueno, del mismo modo que se hizo el análisis para determinar la ecuación de la tensión normal en el plano inclinado en función de las tensiones sigma y tau y el ángulo alfa, se puede hacer un análisis similar para determinar la variación de la tensión tangencial en el plano inclinado. Y bueno, luego de ese análisis, que un detalle lo pueden ver en el apunte de la cátedra, se llega a la ecuación 52, ¿sí? Entonces, tenemos las dos ecuaciones. La ecuación 53, que nos da la variación de sigma en función del ángulo alfa y de las tensiones normales y tangenciales conocidos, los valores conocidos, y la expresión 54, que de un modo similar nos da la ley de variación de la tensión tangencial tau. Entonces, ¿qué resulta evidente de la lectura de estas ecuaciones? Que al variar el plano, y variar el plano significa variar el ángulo alfa, se van a modificar las tensiones, tanto sigma como tau. Y evidentemente van a existir planos para los cuales la tensión sigma y tau van a alcanzar valores máximos y mínimos. Entonces, vamos a tratar de conocer el valor de las tensiones máximas y mínimas y la orientación del plano en la que ocurren estas tensiones máximas y mínimas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Vamos a derivar la ecuación que da la ley de variación de sigma respecto del ángulo alfa. Eso está representado en la ecuación 55, ¿no? Cuando uno trabaja con esta derivada de sigma respecto de alfa la iguala a 0, bueno, alcanza o se llega a la ecuación 57. La ecuación 57, fíjense que es muy importante lo que está expresado abajo, presenta una solución con dos valores del ángulo 2 alfa 1, porque fíjense que dice tangente de 2 alfa 1 a la izquierda, ¿no? Que difieren entre sí en pi, es decir, que hay dos valores de alfa 1 que difieren en pi sobre 2, ¿no? Si decimos que la solución es para 2 alfa 1 y que tenemos dos ángulos que difieren en 180 grados, habrá dos valores de alfa 1 que difieren en pi sobre 2.
y esos dos ángulos son los ángulos alfa 1 y alfa 1 más pi sobre 2, que corresponden a dos planos ortogonales entre sí, que son los planos principales. Bien, así como nosotros determinamos las tensiones principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en el sistema de tres dimensiones, se puede hacer un trabajo similar en el caso de un sistema de tensiones en el plano. Lógicamente se va a alcanzar una ecuación de segundo grado, función de lambda, que va a tener dos tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, en donde la solución de la ecuación de segundo grado 64 está representada por la ecuación 65, ¿no? Es decir, que las tensiones principales sigma 1 y sigma 2 las vamos a poder calcular conocidas las tensiones sigma x, sigma y tau xy, ¿sí? Con esos tres valores de tensiones nosotros podemos calcular las tensiones principales sigma 1 y sigma 2, una que será máxima, la otra que será mínima. Bueno, así como podemos calcular dónde se encuentran las tensiones principales máximas, en qué plano, también podemos calcular dónde se encuentran las tensiones tangenciales máximas, en qué plano. Para ello, lo que haremos es derivar la ecuación 54, ¿no? Respecto de alfa, y la igualaremos a 0. Entonces, cuando trabajamos con esa derivación igual a 0, nos va a resultar la ecuación 68, que de nuevo nos da el valor de la tangente de un ángulo doble. En este caso lo vamos a llamar alfa 2 porque en este plano vamos a tener tensiones tangenciales máximas. Y bueno, igual que pasaba antes, vamos a tener dos valores de alfa 2 que difieren en pi sobre 2, es decir, que vamos a tener un plano a un ángulo alfa 2 y otro a un plano alfa 2 más pi sobre 2, en donde tendremos las tensiones tangenciales máximas. Y es posible demostrar que la tensión tangencial máxima y mínima corresponden a la ecuación 69. Cuando uno compara la ecuación de la tangente de 2 alfa 1 con la tangente de 2 alfa 2, se da cuenta que responden a esta relación representada por la ecuación 70. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente, que el par de planos ortogonales alfa 1 es bisector del par de planos alfa 2. Dicho en otras palabras, los planos principales se hallan orientados a 45 grados con respecto de los planos en los cuales ocurren las tensiones tangenciales máximas. Esto posiblemente, al verlo de un modo totalmente matemático, es muy difícil de imaginarlo, pero créanme que cuando en la clase 5 nos adentremos en el círculo de Moore, esto que parece tan difícil van a ver que es realmente muy, pero muy sencillo de analizar en forma gráfica. Entonces, para ir finalizando con el desarrollo de la clase, como siempre hacemos, en la última transparencia nos vamos a referir a los conceptos importantes y a modo de conclusión podemos decir que el estado tensional se define por 6 componentes independientes, que el estado de tensiones en un punto se representa por un tensor de tensiones al cual nosotros hemos denominado como sigma, que las tensiones principales, es decir, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, en un estado tridimensional de tensiones, o sigma 1 y sigma 2 en un estado bidimensional, son tensiones normales que actúan sobre planos donde la tensión tangencial es nula. Entre ellas ya venimos diciendo que normalmente
o siempre, no normalmente, siempre sigma 1 es la máxima y sigma 3 es la mínima. En el estado plano vimos claramente que los valores de sigma y tau dependen de la orientación del plano que nosotros estemos analizando. Y la última idea que nos resultó, que yo les remarqué que lo vamos a ver muy fácil de manera gráfica en la clase 5, es que los planos de máxima tensión tangencial están orientados a 45 grados respecto de los planos principales en el estado plano de tensión. Y bueno, con esto hemos terminado el desarrollo de nuestra cuarta clase de estabilidad y resistencia de los materiales.